¿Cómo reaccionarías si te dijera que hubo una vez en la historia que un peruano llegó a navegar y explorar los territorios vírgenes de América del Norte y que su afán aventurero le permitió descubrir las islas en el sur de Alaska? El día de hoy voy a narrar las hazañas de quien, en mi opinión, considero que fue el Vasco da Gama peruano. Me refiero a don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, un criollo limeño que vivió en el siglo XVIII, en tiempos del virreinato del Perú, y que desde muy joven tuvo características para ser un gran navegador. Y es por esta razón que el año 1775 se le da su primera oportunidad para que pueda convertirse en un expedicionario y un gran navegante. Antes de profundizar un poco más, quiero explicar la coyuntura que se vivía en las costas occidentales de América del Norte por aquellos años, para poder comprender un poco mejor la historia. Todos sabemos, en primer lugar, que de acuerdo al Tratado de Tordesillas, toda la parte de América Occidental en general le correspondería al Imperio Español. Sin embargo, en la práctica, muchos territorios al norte de California, todo lo que actualmente sería Washington, Oregon, la Columbia Británica en el caso de Canadá, todos estos territorios en sí no habían sido explorados y el Imperio Español no ejercía control aquí en estos territorios, si bien en teoría le pertenecía, pero en la práctica eran territorios totalmente vírgenes, territorios en los que nadie había puesto un pie, salvo los aborígenes. Pero bien, en este contexto ya se conocía que el Imperio ruso ya para el siglo XVIII había descubierto el estrecho de Bering, había cruzado el estrecho de Bering y había establecido algunas colonias y asentamientos en lo que es el norte de Alaska. Adicionalmente, el Imperio Británico estaba buscando nuevas rutas para comercializar con Asia por el Pacífico. Entonces, ante toda esta coyuntura, el rey de España, por medio del virrey de Nueva España, del actual México, manda una expedición hacia las costas noroccidentales de América del Norte para poder reafirmar la soberanía de España en estos territorios y frenar de alguna manera el avance ruso, que ya se convertía en una posible amenaza. Ya había llegado a la parte norte de Alaska. Entonces es por esta razón el virrey de España, Bucareli en aquel tiempo, manda una misión encargada al bilbaíno Bruno de Zeta y que tenía como segundo mando al peruano don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. La misión consistió en 3 navíos para llegar a latitudes altas, latitudes de 60 grados norte, ese era el objetivo, y frenar el avance ruso. Sin embargo, por problemas, una de las 3 naves declinó, puso marcha atrás y cuando las 2 naves restantes llegaron hasta lo que actualmente sería la frontera occidental entre Estados Unidos y Canadá, cerca a ese límite, a ese territorio, ocurre un problema. Una de las naves había sido atacada por los aborígenes y perecieron muchos tripulantes. Además también la tripulación se veía afectada por los problemas de escasez de alimentos, escasez de agua dulce y además el problema también del escorbuto que hacía que muchos perecieran por no comer alimentos frescos. Ante toda esta problemática, el capitán Bruno de Zeta decide poner la misión en marcha atrás y decide regresar. Sin embargo, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, el segundo jefe al mando, se rehúsa a regresar. En un acto de valentía, en un acto de lealtad a la misión del virrey de Nueva España, decide continuar
el trayecto hacia más al norte. Bruno de Zeta regresa con un navío, mientras que don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, ahora jefe máximo de la misión, desafiando la escasez de alimento, desafiando la escasez de agua dulce, desafiando un posible ataque más adelante de posiblemente algunos aborígenes, continúa navegando en los territorios más desconocidos de aquel entonces, los territorios en los cuales aún no había llegado no había llegado en sí ningún imperio. Entonces pone su marcha hacia adelante, desafiando todas estas adversidades, y de esta manera llega a lo que actualmente serían las aguas del Sound Sitka, cerca la parte sur de Alaska, este territorio totalmente nuevo en aquel entonces, territorio y aguas vírgenes, donde no había navegado nunca una embarcación. Descubre algunos territorios de lo que actualmente serían el archipiélago Alexander. Bueno, este archipiélago Alexander en sí debe su nombre al zar ruso, pero mucho antes de que los rusos llegaran ahí ya había llegado una tripulación del Imperio Español comandada por el peruano don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. En estas islas, don Juan Francisco de la Bodega realiza muchos actos de soberanía, de posesión de tierra, funda dos puertos. Uno de los puertos lo denominó como Puerto Bucareli en honor al virrey de Nueva España. Un segundo puerto bautizado como Puerto Remedios, y asimismo da nombre a una de las islas de aquel archipiélago. La denominó a una de esas islas como Isla San Jacinto, y también bautizó a uno de los montes como Monte San Jacinto. Actualmente esta isla San Jacinto, este monte San Jacinto, ha sido rebautizado porque más tarde llegaron los rusos, más tarde llegaron los británicos y le cambiaron de nombre. Por ejemplo, esta isla San Jacinto actualmente se llama Isla Kruzov, un nombre que le pusieron los rusos, y el monte San Jacinto ha sido rebautizado por el navegante británico James Cook como Monte Edgecombe. Pero antes de que llegaran los rusos, antes de que llegaran los británicos, ya había llegado la tripulación del Imperio Español, comandada por un peruano llamado don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Unas historias que no se conoce mucho en Perú y tampoco en España, pero que yo considero que es importante revalorar, rememorar como parte del legado. Bueno, esta tripulación, presidida por el peruano don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, no encontraron asentamientos rusos en el norte de las costas occidentales de América, y estando ahí navegando por lo que eran las aguas del sur de Alaska, decidieron regresar, porque no habían rusos. El objetivo era encontrar rusos y no había, pero bueno, sí fundaron algunos puertos y realizaron esa ceremonia de posesión de tierras. Regresaron y básicamente en eso consistió el viaje de don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que regresó con varios honores por parte del virrey por tal hazaña. Sin embargo, hubo una segunda expedición que mandó el virrey Bucareli de Nueva España el año 1779. Y en esta misión también participó don Juan Francisco de la Bodega en compañía con el español peninsular Ignacio de Arteaga. Ambos llegaron incluso aguas más al norte de las costas occidentales de América. Llegaron a navegar por lo que actualmente es el Golfo de Alaska, y desembarcaron en la península de Kenai. Y nuevamente se hizo la ceremonia, un acto formal de posesión de tierras. De igual manera no encontraron rusos, por ende tuvieron el territorio libre para hacer todas estas ceremonias. Llegaron cerca a los 61 grados latitud norte.
lo más septentrional que pudo llegar quizás el Imperio Español en América. En su honor a don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, actualmente existe una bahía con su nombre en el norte de California, que fue un lugar donde don Juan Francisco de la Bodega desembarcó en su viaje de regreso el año 1775. Actualmente se le conoce como la Bahía Bodega. Un dato curioso es que la isla Vancouver, en su nombre original, era Isla de Cuadra y Vancouver, en honor al navegante hispano-peruano don Juan Francisco de la Bodega. Sin embargo, más adelante, los cartógrafos británicos, borraron ese nombre y se quedó al día de hoy simplemente como Isla Vancouver. Pero el nombre original es, y creo que deberíamos reafirmar ese nombre, es Isla de Cuadra y Vancouver. Ese es el nombre correcto. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima presentación.